Portanto, espero que, entretanto, recebam a informação. Já está. Já está, Já está. pronto. Muito bem. Então, cabe-me a mim hoje apresentar o professor Juan António Queiroz Castilho, agradecer-lhe, antes de mais, toda a disponibilidade que ele tem tido para com a FCSH e com a arqueologia da FCSH em várias ocasiões e mais uma vez hoje novamente. Eu poderia dizer muito sobre o professor Juan António Queiroz Castilho, mas digo que é um dos arqueólogos mais relevantes na Europa que estuda a Alta Idade Média, é incontornável para quem estuda a Península Ibérica e é para mim uma inspiração sempre e uma espécie de guia, eu que também trabalho a Alta Idade Média, uma espécie de guia para a minha própria investigação e, portanto, é com um imenso prazer que hoje podemos compartilhar a sua sabedoria. E, portanto, agradeço muito, senão vou-me emocionar, porque efetivamente tenho muito, muito prazer que ele esteja aqui hoje. E ele hoje vai-nos falar, então, convertir-se ou participar, microhistória e cristianização em la Alta Idade Média. Juan António, todo o tempo que queiras. Muito Muchas obrigado. gracias. Lamento mucho pues no poder dirigirme en portugués. Me gustaría muchísimo tener las capacidades lingüísticas que solís tener en la Academia Portuguesa y agradezco muchísimo la invitación, que ciertamente es un estímulo pues, para poner en orden algunas ideas, como veréis, relacionadas con un proyecto de investigación principal que estamos desarrollando y que efectivamente pues, incide sobre algunos aspectos de las sociedades medievales. Mi punto de partida es relativamente sencillo. La historia social del poder, la arqueología realizada a partir de la perspectiva de historia social del poder, ha conocido en los últimos años un cambio de paradigma y un cambio ontológico muy importante que he intentado resumir como punto de arranque en esta tabla, en el cual comparo pues, el último cuarto del siglo XX, en buena medida cuando en el ámbito mediterráneo se consolida la arqueología medieval como disciplina, respecto a lo que está ocurriendo, estamos viviendo. Grandes paradigmas históricos como el de la revolución o la mutación del año 1000 han condicionado notablemente en el siglo XX pues, la comprensión de este periodo. Hoy apostamos por fenómenos de larga duración. Los grandes modelos totalizantes han sido reemplazados por cuadros mucho más matizados en los que se enfatiza la diversidad y la heterogeneidad. En general se ha considerado que la agencia de los poderosos pues es el fenómeno trainante, tractor de las transformaciones sociales. Hoy se integran, en cambio, pues perspectivas que ponen el acento en una historia también realizada desde abajo y desde perspectivas mucho más articuladas, y en consecuencia también los análisis sociales basados en las clásicas confrontaciones entre señores y campesinos han sido reemplazados por una multitud de sujetos históricos. Otros rasgos, como veis aquí, la jerarquía ha sido también implementada con otras perspectivas como la redarquía, las heterarquías, y el paradigma centrado en la población, en la morfología del poblamiento como expresión de un determinado orden social, ha sido también complejizado, incluyendo aspectos claves como es el de la polarización, la localidad y otros elementos. Los enfoques procesualistas dominantes en el siglo XX, que valoraban sobre todo la representación y la ostentación del poder, pues inciden hoy en día en aspectos pues, mucho más matizados también, en los que se considera que las formas de dominación y de hegemonía, en el sentido de Gramsci, pues producen otras morfologías y otras formas, llamémosle así con un anacronismo, de poder suave, de soft power, que seguramente son muy importantes,
A las formas de poder coercitivo se suman también formas de poder no coercitivo. Los objetos de análisis han cambiado también, incluyendo cada vez más paisajes relacionales. Y en términos estrictamente metodológicos, la primera arqueología medieval partía de los textos para confrontarse con el registro material, y hoy lo que estamos asistiendo es una relectura material de la textualidad. Es decir, nos encontramos frente a un cambio de paradigma muy importante, y quiero argumentar en este seminario que precisamente uno de los aspectos que más ha contribuido a modificar este paradigma es la creciente atención a las dimensiones locales de las acciones políticas y sociales que se desarrollan en determinados ambientes. Aquí he recogido solamente algunos títulos, el de Chris Wickham, From the Early Medieval Ages, o el de Wendy Davis, Small Worlds, que son seguramente puntos de referencia importantes, no tanto porque han mostrado que también la Alta Edad Media puede ser indagada en casos específicos con una alta resolución, sino sobre todo porque sirven de referencia para mostrar que un enfoque multiescalar permite, de alguna forma, adentrarse en un conocimiento profundo de las variantes y de la complejidad de las sociedades medievales o de cualquier otro periodo. En consecuencia, lo que quiero argumentar es que precisamente esta atención a las sociedades locales, a los contextos locales, está renovando, en mi opinión, de forma bastante profunda, primero desde la historia y ahora también desde la arqueología, pues aspectos claves de la comprensión de las sociedades también de época histórica. Y es en este marco en el que hemos forjado un proyecto coordinado, financiado por el Ministerio de Investigación español, con 4 centros de investigación principales, el que participa un amplio número de investigadores e investigadoras centrado en las comunidades, las sociedades locales, y concretamente el que yo coordino directamente se centra efectivamente en la arqueología de estas sociedades locales, y es el punto desde el que quiero partir. En términos conceptuales y metodológicos, lo que quiero decir que uno de los puntales básicos sobre los que estamos trabajando es sobre las reflexiones que ha realizado la microhistoria, como mutándola para el análisis arqueológico de las sociedades locales. Y sí que tengo bastante interés en clarificar cómo utilizamos el concepto de sociedades locales, porque es un término ambiguo que ha sido utilizado con varios significados en varios contextos, y nosotros hemos querido, en este marco conceptual, darle un significado propio. Lo entendemos, tal como aparece en la imagen, como un espacio físico, pero sobre todo social, e incluso, en cierto modo, hasta mental, que tiene una extensión, una geometría que varía en el tiempo, y que se define en base a relaciones sociales que van construyéndose y deconstruyéndose de forma dinámica. Es además un punto de encuentro entre distintas escalas de acción sociopolítica. Es decir, en sí mismo es una arena de confrontación, no solo del mundo local, sino de las distintas escalas que, en función de la complejidad de los sistemas sociopolíticos, están activos en un determinado periodo histórico, y que debían de permitirnos, o por lo menos llevarnos a preguntar, el impacto que las macropolíticas tienen en las realidades cotidianas. En fin, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Todos tenemos, desde luego, prácticamente un código y una normativa, por ejemplo, pues para conducir. Las normas están muy claras, que no se pasa en rojo, que hay que respetar
determinados lugares de aparcamiento, etcétera, etcétera. Pero no seamos ingenuos. Sabemos que hay ciertos modos locales de interpretar ciertas normas que son socialmente aceptados y considerados como normales. En Nápoles, desde luego, tienen mucho éxito estas camisetas que llevan prácticamente pintadas una raya así diagonal, imitando lo que es un cinturón de seguridad para no ponérselo. En muchos lugares del sur de España y también de Italia, pues es muy común que lo de ponerse el casco para ir en moto, pues en fin, no se vea como una gran preocupación. Y el código es el mismo, pero se aplica y sobre todo socialmente se acepta, aunque luego hay excepciones cuando se te quiere punir de una determinada forma, socialmente se acepta cierta, si no relajación, cierta gradación de la importancia de las normas. Las sociedades locales es además el espacio en el que se construyen y se validan legitimaciones, normas constitucionarias, es decir, todas estas formas de aplicación y de consensos a los que hacía referencia con anterioridad y en los que además es posible superar la contraposición entre los enfoques de arriba abajo y la historia hecha desde abajo. En definitiva, hemos querido construir un concepto que estamos aplicando en distintos contextos como una herramienta heurística para la comprensión densa de estas sociedades, además porque pensamos que precisamente las sociedades medievales, por el alto grado de localización política, se prestan mucho a ello. Y, como decía, la microhistoria italiana está constituyendo para nosotros un punto de referencia muy importante, aunque desde luego se mueve desde parámetros bastante lejanos. Resumiendo muchísimo, es una corriente que se gesta a partir de los años 70, primero de una forma reactiva frente a la historia estructural, serial, los grandes modelos, que se plantean no como la historia local, como la pequeña historia, sino sustancialmente como una forma de validar a través de las realidades locales grandes temáticas. Por otro lado, poniendo atención a las agencias individuales y colectivas en un momento en el cual este término empezaba a emerger y contando mucho efectivamente con los microanálisis. Es muy importante subrayar, aquí tenéis las fotografías de Carlo Ginzburg y de Giovanni Levi, que son sobre todo modernistas, historiadores de época moderna los que abordan este reto, en mi opinión, porque por un lado, la época moderna cuenta con registros escritos suficientemente ricos como para poder realizar análisis detallados de realidades locales y, por otro lado, no son suficientemente abundantísimos como en época contemporánea que hacen ingestionable volúmenes enormes de esta importancia. Y además, de forma también, pues, vamos a decirlo así, un poco provocatoria, pues se pone atención sobre todo a los grupos subalternos, a los grupos sin historia, más ocultos, y en términos arqueológicos su influencia ha sido percibida más sobre todo por la arqueología histórica norteamericana, por la arqueología posmedieval italiana, europea, perdón, pero mucho menos por otras especialidades. Y por otro lado, quiero subrayar que ha habido una evolución también dentro de la microhistoria italiana, porque si la primera generación muy reactiva proponía estos grandes tres ejes, la segunda generación pone mucha más atención en la espacialidad, en lo que es prácticamente los significados de las localidades y además se va transitando en los últimos años de las agencias a las prácticas sociales, lo cual me parece también que es un factor importante, un caldo de cultivo en el cual converge con las prácticas arqueológicas. Teniendo en cuenta este marco conceptual, que estoy simplificando muchísimo, pero bueno, que espero que sirva de referencia para
para ver un poco la cuestión, hay algunos conceptos claves que se han ido desarrollando. Por un lado, todo el universo epistemológico de las teorías de la práctica, que han ido, desde luego, pues desde ya los años 80, impregnando pues bueno, de forma creciente algunas corrientes arqueológicas. El concepto de micropolítica, entendido como aquellas prácticas cotidianas poco formalizadas, pero que realmente estructuran la vida social de forma diaria, es otro concepto importante. Y, como decía antes con anterioridad, pues la superación del paradigma del poblamiento, que establecía una identidad quizás demasiado rígida entre las morfologías, concentración, dispersión, morfologías también planimétricas de los lugares habitados principalmente y de las prácticas o la morfología social. Hoy en día, pues, en fin, se ha superado este tipo de conceptos. Y para poner en uso todos estos conceptos, pues querría desarrollar brevemente un caso de estudio relativo al noroeste de la península ibérica, que, como todos ustedes conocen, no me voy a parar a desarrollar de una forma muy abundante en términos geográficos, pero bueno, es un espacio muy compartimentado, muy variado, que para los estándares europeos, para la Alta Edad Media, cuenta con poca documentación escrita, sobre todo si comparada, por ejemplo, con Cataluña, que ha conocido un sinfín, una serie importante de dominaciones políticas de estados centrales a lo largo de la Alta Edad Media, y en la cual despuntan pues toda una serie de dominaciones locales persistentes en general, que participan de los poderes centrales en términos de negociación, en términos de acuerdos o bien en términos de oposición y de conflicto. De tal forma que se genera una geografía del poder fragmentada, atomizada, lo que Iñaki Martín Viso ha denominado islas de autoridad, alternada con espacios menos estructurados, y donde se genera una tensión entre la legitimidad de quien tiene la autoridad y quien ejerce realmente el poder cotidiano, el poder en la esfera local. Y un factor no menos relevante, aunque, por ejemplo, para el ámbito portugués galaico, pues sobre todo para los primeros siglos no es así, pero en buena parte del noroeste, sobre todo a partir del siglo VIII, es una sociedad sin moneda, lo cual, más allá de que pueda ser considerado, no, como han hecho algunos, un rasgo, bueno, pues de simplificación social, implica que la negociación, implica que toda una serie de prácticas que ordenan la vida económica y la vida social, pues tenga una importancia muy significativa. La consecuencia de todo esto, también de una manera muy sencilla, pues es que los poderes se encuentran muy localizados, así como las políticas, los territorios son muy fluidos, vaya por Dios, que la importancia de las formas de poder no coercitivos son importantes y efectivamente pues que los poderes centrales basculan intentando, por un lado, utilizar el capital simbólico de la estatalidad, pero por otro lado construyendo alianzas, construyendo también conflictos con prácticamente los poderes locales. De tal forma que, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito carolingio, los bienes públicos no son un componente principal en la construcción estatal. Esta es una caracterización muy general, sobre todo quizás pues para los que estén menos, en fin, familiarizados con las sociedades altomedievales, pero que creo que sirve de referencia. Y la mejor forma de abordar todo esto es buscar efectivamente grandes fenómenos
fenómenos que son considerados por los modelos, sobre todo procesualistas, como ultra explicativos, para someterlos, en fin, a la prueba sustancialmente de los análisis micro y analizar estas variantes. Y por eso querría centrarme en la cristianización a partir del concepto de la multidimensionalidad de la Iglesia medieval en Castilla. Recientemente el profesor Cortázar ha publicado un libro importante sobre la Iglesia en el Reino de Castilla, que caracteriza desde una triple perspectiva, como un poder político, como una institución doctrinal y como una comunidad de fieles. Y estos factores o estos vectores deberán tenerse en cuenta prácticamente a la hora de abordar esta temática. Mi punto de partida es que, y bueno, esto lo he hecho con un traductor automático, espero en fin, que se comprenda, es que hay un consenso entre los especialistas a la hora de considerar la cristianización como un elemento fundante y relevante, ya no solo de las sociedades medievales, sino incluso de la civilización europea, del ser europeo, y como fenómeno que se gesta en la Alta Edad Media, que penetra y que de alguna manera implica, permea todos los aspectos de la vida social. He elegido este trabajo, pero vamos, hay muchos que van en esta dirección. Mi problema con un planteamiento de este tipo es que se considera como un fenómeno totalizante que se ha abordado con una diversidad de enfoques muy variables, desde el enfoque más doctrinal propio de la arqueología cristiana al aspecto más, digamos, tradicional que incide sobre el aspecto monumental, a considerar que en ausencia de cristianización, pues la complejidad social es menor, como un elemento de medida, hasta que quien considera que es la visibilización de las élites o un factor de transformación del poblamiento o un elemento que viene impulsado desde arriba o que se define en términos normativos. Mi principal problema es que con frecuencia la cristianización es un fenómeno que viene descrito como si tuviese vida propia, como si fuese en sí mismo un instrumento, la conversión, suficientemente explicativo como para justificar la morfología de un paisaje, de las transformaciones de una ciudad, de los cambios en un espacio rural, sin sujetos sociales. Y claro, esto es un problema. Es un problema porque cuando se intenta de alguna manera bajar de lo general a lo particular y considerar estas sociedades locales como ámbito de análisis, las cosas se hacen bastante más complejas. La pregunta, por lo tanto, es ¿cómo tiene lugar la cristianización en el mundo real? Bueno, voy a pasarme algunas cosas. En este caso voy a considerar dos aspectos. En algunas iglesias y sobre todo las prácticas funerarias. Las prácticas funerarias que por toda una serie de circunstancias se han convertido y cada vez se están convirtiendo cada vez más en instrumentos privilegiados de análisis social por toda una serie de motivos. En primer lugar, como aparece aquí, porque permite identificar agencias individuales de grupos pequeños, porque la creciente disponibilidad de estudios genéticos, de estudios isotópicos, de estudios paleopatológicos, amplifican desde luego las posibilidades interpretativas, porque hay marcos interpretativos poderosos para su estudio, además hay síntesis recientes, y es un fenómeno. Vaya, las últimas tres líneas se me han escapado. De tal forma que la propuesta que realizo para incluir estos fenómenos sociales e intentar a través de las sociedades locales entender cómo funciona este fenómeno sería el de
de alguna manera, desbordar, superar la idea de iglesias y espacios funerarios como testimonio de la cristianización o testimonio de un determinado fenómeno, que en el fondo sería un reflejo pasivo de una conversión, de toda una serie de fenómenos a que se han querido vincular a ello, a considerar sustancialmente las iglesias y los espacios funerarios en términos de prácticas, es decir, resultado en el cual sustancialmente se realizan cosas y en las cuales se articulan una diversidad de acciones que implican, por supuesto, la dimensión religiosa, la acumulación de capital social y simbólico, la creación de identidades territoriales, memorias sociales, etcétera, etcétera. Es decir, un cambio, si se quiere, pues de forma de mirar de estos fenómenos. Para ello, tengo que partir de un par de estudios recientes que ha realizado Alejandro García y José Carlos Sánchez Pardo, en el que se han cartografiado y evaluado pues, un importante número de espacios funerarios en todo el noroeste y se han realizado una serie de cuantificaciones particularmente interesantes. Miren, los resultados que proporcionan estos trabajos son los siguientes. Entre los siglos V y VII, lo que se observa es que la mayor parte, el 55% de todas las cementerios o espacios funerarios identificados se sitúan sobre todo en espacios abiertos no vinculados a ninguna iglesia, en los cuales predomina pues una enorme diversidad, pues cementerios comunitarios, tumbas aisladas, tumbas privilegiadas, tumbas en espacios rupestres. Un 35% se corresponde a iglesias y un 10% a otros fenómenos como tumbas aisladas, espacios rupestres, etcétera, etcétera. Si ahora hacemos una comparación con los datos cuantificados entre los siglos VIII y X, nos damos la cuenta que todo ha cambiado. El 95% de todos los espacios funerarios se encuentran vinculados a iglesias y solamente el 5% aparecen en otros contextos. Es un periodo en el cual además se construyen numerosas iglesias por parte de todos los grupos sociales, desde la monarquía, la aristocracia, los grupos intermedios, las élites locales, pero también el propio campesinado. Hay una importante diversidad en los rituales funerarios y se acentúa más la regionalización o localización. Ahora bien, ¿podemos leer estos datos en términos de cristianización? Hombre, en principio, en términos brutos, sí, es evidente que efectivamente la presencia de iglesias es más numeroso y se vincula a través de estas iglesias, pues, lo que es el ritual funerario. Pero si entramos en matices, nos daremos cuenta que las cosas son un poquito más complicadas que los grandes números. En esta cartografía he querido señalar la localización de, primero, dos regiones que voy a comparar a partir de ahora, concretamente Asturias y el País Vasco. En rojo están marcadas las sedes episcopales que aparecen en la crónica beldense en el siglo IX y en azul los otros obispados que aparecen en las fuentes altomedievales. Como se notará, sobre todo los puntos rojos se sitúan principalmente en proximidad de Asturias, Galicia y Portugal, mientras que son mucho más raros o casi inexistentes los que encontramos en la zona del País Vasco. Y este es un factor importante, tal como voy a argumentar a partir de ahora. Para ello, pues voy a intentar hacer una comparación, como digo, entre estos dos territorios. Asturias, que se convertirá en el centro del reino, cuenta con una red episcopal, como hemos visto, relativamente densa, con algunos centros urbanos,
y una monarquía que va a construir su legitimidad, en primer lugar, como un reino cristiano. Paradójicamente opuesto a la idea o buscando una discontinuidad con el reino visigodo de Toledo, sobre todo en los primeros compases. Pero se reivindica como un reino cristiano y la misma sede episcopal de Oviedo es una nueva creación que se realiza en el siglo VIII. Como una monarquía guerrera frente al Andalus y la dimensión bélica también forma parte de la identidad sustancialmente de la monarquía y de sus aristócratas. Como un protoestado que va a negociar con los poderes locales ya radicados, ya existentes en el territorio. Y también sobre esto hay trabajos muy importantes recientes. Y desde el siglo IX avanzado, pues se desarrolla lo que los especialistas han llamado un neogoticismo, es decir, una reivindicación de una herencia antes negada, reivindicando la herencia del reino visigodo y argumentando que sustancialmente el fenómeno de reocupar, de reconquistar lo que había sido perdido, formaba parte de las aspiraciones legítimas del nuevo reino. Pero veamos algunos ejemplos que pueden ser interesantes para entrar ya en profundidad en algunos espacios concretos. Voy a tratar varios casos, pero de una forma rápida. Lógicamente, un seminario no puede ser muy detallado, pero bueno, que espero que sirvan de referencia. Primera idea. Tenemos constancia que en Asturias la fundación de iglesias en estos siglos, en el 8, 9 y 10, es un fenómeno bastante frecuente, un fenómeno muy multiforme y además en el que participan una enorme diversidad de agentes. Y tenemos desde fundaciones realizadas por la monarquía, como se ha considerado el Palacio de Naranco, luego reconvertido en iglesia, hasta fundaciones aristocráticas, como se ha considerado la iglesia de San Andrés de Verdiñana, hasta iglesias como la de San Pedro de Arbazal, Villaviciosa, que se considera como uno de los paradigmas de iglesias construidas por élites locales o por comunidades locales. Es decir, es un fenómeno globalizante, es un fenómeno generalizado en el que participan una diversidad de grupos sociales. Los estudios más recientes que he citado antes establecen una diferencia bastante importante entre dos conjuntos de iglesias. Las iglesias locales, asociadas sobre todo a comunidades, asociadas sobre todo a élites locales, en general se construyen sobre necrópolis ya existentes. Se vienen a superponer sobre espacios que ya estaban dotados de significados, de prácticas, eran lugares de referencia en los mapas mentales y de ordenación territorial de las comunidades locales. De tal forma que la Iglesia, de alguna manera, recibe o se aprovecha de ese capital simbólico en torno al cual se ha creado una memoria social compartida de una comunidad que no tiene por qué estar necesariamente nucleada. Los cementerios que aparecen tanto antes de las iglesias como después de las mismas son cementerios comunitarios en los que son evidentes los signos de distinción, la inversión funeraria. Encontramos desde sepulcros hasta algún tipo de estela, pero en cualquier caso se observan que son comunidades desiguales y diferenciadas. Y actúan preferentemente como espacios de cohesión, de identidad de las comunidades o de colectivos, porque el término de comunidades seguramente precisaría de algún comentario. Esto ocurre tanto encima de, en algunos casos, como villas romanas. Este es el caso bien conocido de la villa romana de Beranes, donde a la villa tardorromana se implanta encima un espacio funerario
y con posterioridad un triclinium que estaba parcialmente derruido se transforma y se reforma como iglesia. Pero también el ejemplo de San Vicente de Serrapio, situado en el Valle de Ayer, en una posición, en fin, mucho más periférica, pues muestra patrones bastante similares. Pero se podría hablar de Vigaña, se podría hablar de muchos ejemplos que efectivamente responden a este patrón. Ahora bien, en cambio, las iglesias fundadas por monarcas y aristocracias, en general, estas son tendencias, se sitúan con frecuencia en áreas no ocupadas con anterioridad, generando nuevas áreas funerarias que tienden a ser inclusivas, que tienden de alguna manera a generar o signos de distinción quizás menos acentuados, creo yo, que el caso de las primeras. Sigue habiendo importantes inversiones funerarias y estos lugares, como el caso que estamos viendo aquí de San Adriano de Tuñón, fundado por el rey Alfonso III y su esposa Jimena a finales del siglo IX, se convierten en polos sociales, en polos espaciales, aún otra vez en ausencia de una población concentrada y nucleada. Si nos movemos ahora al segundo ejemplo, al País Vasco, vamos a darnos cuenta que el contexto es completamente diferente. Aquí el rey, la monarquía está muy distante. De hecho, prácticamente se sabe que apenas se cuentan con bienes públicos en la zona, pero efectivamente funcionan como fuente de legitimidad. Es muy interesante un trabajo reciente publicado por Julio Escalona, en el cual mostraba cómo, a diferencia de Asturias, por ejemplo, o de León, era frecuente en los pergaminos, en los documentos altomedievales del País Vasco, hacer referencia permanente al rey regnante en ese periodo como una búsqueda permanente de esta legitimidad. Los potentes locales, por lo tanto, tienen una amplia capacidad de acción y no actúan como delegados del rey. Es más bien al revés. Es el propio rey el que necesita de estas plataformas de poder consolidadas en la esfera local para llegar a ejercer influencia sobre el territorio. La jerarquía territorial, es decir, la presencia de ciudades o de obispados, es mucho menos clara aquí que en Asturias. Hay muy pocos obispados y todos ellos aparecen como rurales, mientras que si hay un rasgo que caracteriza las estructuras políticas y las estructuras sociales territoriales, es la coexistencia de muchos núcleos funcionando en red. Entonces, ¿cómo se consigue ser o formar parte de la élite aquí? Pues sustancialmente a través de una preeminencia local, una capacidad militar, pero sobre todo consensos y aceptación. Y una consecuencia de todo ello, pues es que se generan complejos mecanismos de legitimación. En este contexto, el rol de la Iglesia, que tanta importancia tiene en legitimar la monarquía, en estructurar los territorios en la zona astur-leonesa, gallega, portuguesa, es completamente diferente en esta zona. Es completamente distinta. Vamos a ver lo mismo, como en el caso anterior. Algunos ejemplos rápidamente, estos 5 que veis aquí, y que me va a permitir desarrollar esta argumentación. Empezaré por los contextos rupestres de las Gobas, que se encuentran en el condado de Treviño y en el que han aparecido, pues, excavadas en la roca un importante número de cavidades en las cuales, pues, se han identificado, pues, no solamente lugares habitacionales, sino también espacios funerarios, incluso iglesias. Entre ellos destaca indudablemente algunos como este de las Gobas 6, en el cual, pues, hay una serie de inscripciones
que han sido atribuidas por especialistas como Isabel Velázquez a los siglos VI y VII y que hacen referencia expresa a formas efectivamente de cristianización, formas cristianas que están funcionando en este territorio. Es decir, es evidente que el territorio del País Vasco no era un territorio pagano, no era un territorio extraño, no una frontera, no, en fin, tan distinta de lo que estaba ocurriendo en otros lugares del noroeste peninsular. Algunos ejemplos más siempre de este contexto, de las GOVAS 6. No voy a entrar desde luego a tratarlo en detalle. Ay, perdón, se me está yendo el dedo. Y lo interesante es que la secuencia estratigráfica que se ha hallado aquí ha mostrado cómo se produce un cambio importante funcional. En el siglo VI-VII es cuando se produce la apertura de las primeras cuevas. Se ha documentado entre el 8 y el 9 un uso doméstico y funerario, que luego se abandona hacia mediados del siglo IX y luego efectivamente está, esto es en el exterior de la cueva, y luego sustancialmente pues una nueva apertura, un ensanchamiento de la cueva hasta prácticamente mantenimiento como un uso funerario cuando ya funciona en red con otros lugares habitados. Tengo mucho interés en tratar con mayor detalle el ejemplo de Tobillas, porque es muy ilustrativo de ya unos siglos un poco posteriores, de cómo efectivamente funciona de alguna manera este fenómeno en la esfera local. Tobillas es un pueblín pequeñino, situado en un valle alto del río Roncillo, como se ve aquí, pues presidido por una pequeña iglesia dedicada a San Román, y luego pues un caserío diseminado no demasiado amplio. Hemos realizado un estudio bastante intensivo en esta zona que nos ha permitido recuperar un importante número de evidencias que incluyen desde ocupaciones rupestres contemporáneas a las que hemos visto también con anterioridad en las GOVAS, es decir, entre los siglos VI y VII, hasta una serie de espacios funerarios distribuidos en torno a este lugar, y sobre todo llama la atención que un espacio muy pequeño se encuentra un importante número de iglesias de carácter aristocrático, iglesias llamaríamos prerrománicas, fechadas entre los siglos IX y X preferentemente, tanto en Tobillas como en Corro, Balluerca, Acevedo o Quintanilla. Bien. El estudio arqueológico que hemos realizado de una serna que está asociada al pueblo de Tobillas, serna es el término que se utiliza en las fuentes altomedievales para hacer referencia a espacios de cultivo colectivo. Hemos identificado que tres etapas principales, una prácticamente de la Edad del Bronce, luego hay toda una serie de riadas y de espacios de avenida del río Roncillo, y una realización de obras ya de mantenimiento de una cierta entidad sostenidas en el tiempo a partir del siglo VII. Con mantenimiento progresivo en el 10, en el 12 y así sucesivamente. Y paradójicamente, y no es la primera vez que nos ocurre, los espacios agrarios muestran las tecnologías más antiguas de todo el sistema poblacional, en este caso de Tobillas. Dicho de otra manera, hay lugares de acción colectiva en torno al siglo VII, que implican pues el cultivo intensivo y controlado del fondo de valle de una determinada forma. Y es en este contexto poblacionalmente consolidado donde se viene a construir la iglesia aristocrática de San Román de Tobillas,
que es una de las primeras que ha sido indagada desde la perspectiva de la arqueología y la arquitectura, proporcionando una secuencia constructiva muy compleja y muy articulada, que además se ha podido, de alguna manera, validar muy bien con los textos que aparecen conservados, que se han conservado de este territorio, porque Tobillas, en los estándares castellanos, es uno de los lugares mejor documentados en la esfera local. Más concretamente, la excavación también del interior, la dotación con la cual el abad Abito funda esta iglesia, al menos es como así aparece en los textos, incluye pues una serie de bienes distribuidos en media docena aproximadamente de localidades próximas. Para los estándares castellanos del siglo IX, este es una persona con una capacidad de dominación, con una serie de bienes bastante importantes, porque no solamente dona bienes en estos espacios, sino que también dona pues cabezas de ganado muy abundantes, incluyendo caballos y yeguas, toda una serie también de bienes en aquel momento considerados de valor, vinculados prácticamente a la liturgia de la Iglesia, incluyendo libros, incluyendo pues todos unos aspectos necesarios para el ejercicio de la Iglesia. Es decir, esta persona es una persona poderosa, habiente, más que poderosa podríamos decir, en el entorno local. Ahora, lo interesante, lo importante de todo esto es que para Abito no es suficiente poseer muchos recursos para obtener una preeminencia social. Necesita recurrir a determinados mecanismos de legitimación y de ordenación prácticamente de su posición en la esfera local. Y es en este momento cuando, por otro lado, está emergiendo en su proximidad el obispado de Valpuesta, cuando la ideología cristiana empieza a desarrollar un papel ordenador de las relaciones sociales y de las formas de influencia y de los vínculos que se están creando en la esfera local, cuando Abito recurre a este mecanismo de la construcción de una iglesia privada. O si queréis lo digo de otra manera, la construcción de San Román no es un testimonio de la cristianización de las sociedades vascas, en fin, primitivas y aisladas, cuanto sustancialmente un mecanismo, entre otros varios, de los que disponen y a los que recurren las personas habientes para alcanzar posiciones de preeminencia social. Y es que además este despliegue no se basa únicamente en la dotación de toda una serie de bienes importantes como el que estaba planteando hasta ahora, sino es que además la iglesia que construye está realizada con obra de sillería, reutilizada pero de sillería, siendo una de las primeras en todo el noroeste peninsular que recurre a una tecnología compleja que probablemente puede atribuirse a la presencia de canteros de extracción andalusí. Y no basta, no es suficiente, sino que hemos encontrado también, o se ha encontrado, una tumba privilegiada en el ábside, que aunque nunca tendremos la certeza absoluta, pues no sería muy extraño que efectivamente estuviese vinculado o al propio David Abito o a algún personaje prácticamente de posición social aspirante a. Es decir, como veis, hay toda una serie de recursos. Podemos leerlos en términos de marcadores. Esto es un marcador de, pero son sobre todo prácticas, fenómenos que se ponen en marcha para construir esta legitimidad, insisto, en la esfera local. Y es que Tobillas, además, la iglesia, sigue siendo un repositorio rico de evidencias, porque ya en el siglo IX
lo que encontramos es que ha pasado a manos de la familia de los condes de Álava, un presbítero denominado Vela, y aquí ya lo que encontramos es, por primera vez en el País Vasco, obra de sillería realizada con materiales nuevos de cantera, una lápida fundacional o que celebra la restauración monumental para los estándares locales. Es decir, otra vez, nuevamente, toda una serie de prácticas destinadas a ser vistas, a ser prácticamente desplegadas de una determinada manera en las sociedades locales. En definitiva, el caso de Tobillas y el caso del año de las Gobas nos da a entender, uno, que la cristianización no es un fenómeno que se desarrolla de nuevas en un determinado momento. Dos, que cumple determinadas funciones en determinados contextos que son muy diferentes entre las propias Gobas y Tobillas, y no digamos nada respecto al ejemplo de Asturias que estábamos viendo antes. Y atención, porque es que este fenómeno de todas formas tiene manifestaciones también complejas y distintas en otros espacios del País Vasco. Esta es la planta de lo que se ha publicado hasta el momento de una iglesia realizada sobre postes de madera en el siglo VIII por una comunidad campesina, o al menos así ha sido interpretada, en Guipúzcoa. Fue rehecha parcialmente en el siglo XII, XI, con un ábside de piedra. Y la cuestión importante es que aparecen desde el primer momento, en este caso, espacios funerarios asociados y alineados con la propia iglesia. A diferencia de lo que ocurre en Asturias, donde veíamos que las iglesias más locales precisamente aprovechaban todo lo que era la legitimidad que proporcionaba la presencia o la memoria social que generaba la presencia de una necrópolis previa. Aquí estamos viendo cómo la comunidad local innova y genera un espacio eclesiástico, funerario, además con una morfología que ni entonces ni ahora es concentrada, es nucleada, pero que muestra el dinamismo y la capacidad de agencia de estas comunidades locales que recurren, en este caso, a la Iglesia como un instrumento de cohesión, como un instrumento de identificación territorial. En Vizcaya tenemos este ejemplo de Arguiñeta. Esto que estáis viendo en realidad es una especie de Disneylandia, en el sentido que en el siglo XIX fueron desmontados prácticamente el cementerio de este lugar y de otros, y se trajeron todos estos sepulcros, de tal forma que fueron una especie de parque, en fin, pero que no es su posición original, evidentemente. Pero me interesa subrayarlo porque vuelve a ser una iglesia local, también con unas características morfológicas y tecnológicas relativamente limitadas, pero que efectivamente recurren a estrategias de distinción, en este caso la inversión funeraria a través de sepulcros y el uso de epígrafes, que efectivamente muestran cómo estas comunidades con frecuencia mostraban sus jerarquías o articulaban sus jerarquías también en el espacio funerario performante de la muerte. Y ya ahora sí, mi último ejemplo se refiere de todas formas a un lugar de poder, en este caso el lugar de Aistra, al que haré referencia muy brevemente. Este es un lugar polinuclear en el cual persiste pues, una ocupación doméstica en el valle, y en un alto denominado San Julián pues, se encuentra hoy en día una iglesia y los restos de algunas construcciones. Aquí hemos realizado un proyecto plurianual bastante amplio con la Universidad de Londres. Los resultados de la geofísica extensiva han mostrado una distribución bastante amplia
de evidencias arqueológicas de varias naturaleza que no voy a tener tiempo de desarrollar. Lo que me interesa mucho subrayar es que en este lugar hemos encontrado grandes halls, grandes, aunque es un poco impropio, longhouses, en los que se desarrolla un estilo de vida aristocrático marcado por un importante consumo de caza de animales salvajes, por el consumo muy elevado también de animales jóvenes, por el hallazgo de broches y de materiales de un cierto nivel social, y también pues por un consumo de trigo muy elevado. Durante las fases de los siglos VI y VII es muy importante señalar que este espacio carecía de cementerio. Es decir, formaba parte de un espacio o de una comunidad funeraria externa. Funciona en red respecto a otras localidades. Solamente a partir del siglo VIII se asiste a la construcción de un espacio funerario sin iglesia y con algunos rasgos muy particulares. ¿En qué consisten? Pues mirad, aunque están representados las varias cortes de edad, en términos, y no voy a tener mucho tiempo de desarrollar este gráfico, pero en términos prácticamente de dispersión de los valores de carbono y de nitrógeno y de las paleopatologías que hemos encontrado, muestra la mayor dispersión de todos los ejemplos indagados en el País Vasco. Daros cuenta, los puntos azules son los que hacen referencia al ejemplo de Aistra. Y daros cuenta cómo están tanto la parte alta como la parte baja. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros hemos interpretado esta dispersión y estos rasgos que aparecen en el espacio funerario como una expresión de que la comunidad funeraria de Aistra no incluye a los residentes en las longhouses, sino que es un lugar distinguido y distinto en el cual solamente se entierran a algunas personas, a algunos individuos que efectivamente tienen, por lo que fuera, bien en términos de clientelismo, en términos de participación social, pues estilos de vida muy diferentes y efectivamente pues características muy distintas entre sí. Y un rasgo muy interesante de este cementerio, a diferencia de este necrópolis, perdón, a diferencia de lo que hemos visto en Arguiñeta, Iromendi, en Las Gobas o en Tobillas, es que aquí prácticamente hay una gran uniformidad de las prácticas funerarias con ausencia de sarcófagos y pequeñas variantes, si se quiere, tipológicas en términos de construcción de las tumbas. Pero parece que es más relevante la localidad y participar que la inversión funeraria que se realiza de cara al exterior. Otro aspecto muy importante de este ejemplo es que en torno a 925-950 se desmontan todas las grandes casas, se abandona el cementerio alto medieval y se invierte en lo que es sustancialmente una iglesia, también de sillares nuevos extraídos de cantera, y efectivamente se observa de alguna manera, o por lo menos así lo hemos interpretado, como las élites locales deciden participar de, en este caso, las relaciones diocesanas que le implica construir una iglesia privada y poder participar de las relaciones con la cabecera de las diócesis, realizando un verdadero salto de escala respecto a los ámbitos de acción política anteriores. Nuevamente, en este caso, precisamente donde sí tenemos claro cómo es un lugar de poder, lo que observamos es precisamente cómo la opción de la Iglesia es otra vez un instrumento más a disposición, un mecanismo al que se recurre en determinadas circunstancias. Y un fenómeno interesante que de alguna manera ya cierra mis casos de estudio
y que permite vincular de alguna forma los ejemplos asturianos con los ejemplos del País Vasco, es la coexistencia de una serie de ventanas o monolíticas o en el caso del País Vasco, o articuladas, en fin, con variantes en el caso asturiano, pero que representan la búsqueda de un lenguaje formal común de participación que viene a comunar ciertos referentes morfológicos, aunque como veis, evidentemente ejecutados de manera diferente, con una inversión funeraria diferente, una inversión arquitectónica diferente y con características distintas. No tengo mucho tiempo de desarrollar este argumento, pero de alguna manera conecta ambos elementos. En definitiva, y llegando ya hacia el final, lo que encontramos es una diversidad de funciones y significados de las iglesias, de los rituales funerarios y del proceso que hemos denominado como cristianización, como si fuese un fenómeno único y estructurado. En Asturias, donde está el vértice del reino, la Iglesia actúa desde el principio como un instrumento de legitimación del orden y de ordenación territorial. Las iglesias de las élites generan territorios, memorias sociales y comunidades políticas, mientras que las las iglesias locales lo que hacen es aprovechar el capital simbólico y prácticamente de valores ya existentes en el territorio. En el País Vasco, donde la Iglesia, en principio, es una institución más distante, aunque hay variantes, lo que queda claro es que no es un territorio pagano cuanto vario y complicado, con un uso muy estratégico de los distintos recursos. Vemos cómo hay iglesias promovidas por las aristocracias que buscan, lo utilizan como instrumentos de consolidación, otras promovidas por élites intermedias que buscan también su distinción, pero también por comunidades locales que buscan otros mecanismos de cohesión y compartidas. De tal forma que, en forma de conclusión, a donde quiero llegar es que la cristianización como tal no es un fenómeno ni necesario ni lineal, sino el resultado de prácticas sociales, ideológicas y también, aunque lo he tratado mucho menos o nada en mi exposición, de expresión religiosa que cobran significados distintos en las esferas locales y que efectivamente pueden ser desentrañadas a través del análisis de las sociedades locales. En consecuencia, creo que no debiéramos hablar de una cristianización, sino distintas formas de relacionarse con los valores, las relaciones, las ideologías y las normas que elabora contextualmente la Iglesia. Y por lo tanto, decir que la cristianización es, la conversión comporta, que estos grupos son paganos frente a los cristianos, puede ser totalmente engañoso y poco productivo. Y esta es un poco la exposición que quería compartir con ustedes de un proceso, de un proyecto que está en marcha y que por tanto pues irá evolucionando, pero que bueno, ha intentado pues abordar críticamente pues uno de los fenómenos considerados como más, en fin, explicativos de la Alta Edad Media y que entiendo que recurriendo a los análisis de las sociedades locales y de las comparaciones muestra matices y muestra realidades mucho más articuladas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Tanto para decir, yo he colocado un mensaje en los chats para podermos ter ahora un tiempo para hacer las cuestiones que queremos a Juan Antonio, comentarios, pero como estamos online, yo pedí a Juan Antonio que dejases de compartir la tela para que nosotros nos podamos Sí. ver. Perdona, a ver cómo se hace. Intentar también. Aquí, dejar de compartir. No sé por qué yo pensaba que me estáis viendo. Se me ve ahora, ¿verdad? Sí, te víamos de cualquier forma. Vale. Bueno, entonces lo abrí el chat para ver quién quiere poner cuestiones. Yo creo que hay mucha cuestión a discutir.
Bueno, Juan Antonio, muchas gracias. Yo, en cuanto no hay preguntas, aprovechaba para hacer un poco de publicidad, porque Juan Antonio y yo hemos empezado una colección a partir de la Arqueopress, donde va a ser publicado varios de los trabajos que Juan Antonio aquí ha mencionado, nomeadamente las cuestiones que están relacionadas con esta cuestión que Juan Antonio nos ha traído hoy sobre los cambios de escala de poder que se observan un poco por toda Europa durante el siglo X. Entonces, los próximos tenemos ya algunas fuera, algunas monografías que ya están publicadas, pero nosotros vamos a hacer una divulgación más amplia y invitar a todos que trabajen en arqueología histórica que puedan submeternos propuestas para publicación a partir de esta nueva colección. Entonces, perdóneme hacerlo aquí, pero teniendo en cuenta la temática que Juan Antonio nos ha traído, yo creo que es el momento cierto y también algún de lo público cierto para poder empezar a hacer esta divulgación del trabajo que estamos haciendo con la Arqueopress. João Veloso tiene aquí una cuestión. Quiere hacer una pregunta sobre los ajimes, sobre las janelas, las ventanas que has mostrado y los cambios que tiene entre las que son producidas a nivel local y las que son más aristocráticas. Y te Vamos a pregunta ver. cuándo, Sí, sí, te pregunta básicamente que cuando empiezan, cuando surgen, cuando se empiezan a aparecer y por qué es un fenómeno tan alargado, además que las tenemos también en Portugal. sí. Eh, y para de orina, si tienen algún, además de la matriz cultural que encierran, si tienen o no algún simbolismo que les esté asociado. ¿Y por qué Bien. tanto suceso? Sí, empieza por el final. Si hay alguna forma de simbolismo asociado, yo honestamente no soy un especialista, lo desconozco, pero no me consta, no he leído efectivamente pues pareceres de especialistas que hayan apuntado en esta dirección. Cuando empiezan es complejo, porque sobre todo, por ejemplo, los casos vizcaínos del País Vasco, muchos de ellos se encuentran en posición secundaria, descontextualizados. Algunos sí que tienen algún epígrafe bueno, los resultados o el consenso que existe ahora mismo tienden a situarlo más en contextos fechables entre los siglos X y XI. Mientras que en el caso de Asturias la situación es muy articulada, hay un número importante de ejemplares y encontramos diferencias entre aquellas ventanas que aparecen en iglesias consideradas asociadas a la monarquía, aunque hay debate sobre esto, iglesias aristocráticas, y luego hay una cosa muy interesante, que es que hemos visto haciendo estudios petrológicos que hay un conjunto de ventanas en Asturias que han sido realizadas de forma serial con un tipo lítico muy específico, situado en proximidad de la propia capital de Oviedo, que nos ha llevado a sugerir que es bastante probable que existiesen talleres centralizados o por lo menos formas hasta un cierto punto de vista estandarizadas de abastecimiento que permitían pues generar a una cierta escala pues este tipo de manufactos, de artefactos, ¿no? Pero los especialistas tienen distintos puntos de vista sobre las cronologías. En principio, los casos más claros son del siglo IX y del siglo X en el caso de Asturias, alguna cosa también de XI, pero vamos, del siglo VIII la cosa está mucho más discutida. Pero es que hay distintos pareceres en función de cómo se leen los textos escritos que han sido hasta ahora, hasta hace poco, vamos, pues el factor prioritario por el cual se han leído
las arquitecturas del denominado prerrománico asturiano. En fin. Bueno, yo creo que, no sé si, bueno, intentan abusar un poco de José Carlos, pero sí que José Carlos tiene idea si hay algún simbolismo o no, porque José Carlos, que está aquí con nosotros, también tiene estudiado mucho las iglesias. Bueno, pero hay aquí otra cuestión, eh, a ver si no la perco, de Marcos García, Sí. y te dice que muchas gracias, Juan Antonio, magnífica comunicación en la buena. Bueno, esta es la palabra que nosotros nunca conseguimos decir. Parabéns. Me interesa mucho el enfoque social y el énfasis sobre las prácticas que realizas, como siempre. Sé que es un poco tricky, pero me gustaría saber qué diferencias podrías establecer entre los procesos de cristianización y islamización, con proceso este segundo promovido por un Estado centralizado, pero que incluye importantes consecuencias sobre las prácticas. Me gusta el concepto de ortopraxis. Insisto que es compleja la reflexión y que da para mucho debate. Muchas gracias y enhorabuena. Sí, De vamos a nuevo. ver. Efectivamente, no me puedo prolongar mucho sobre la cuestión, pero hay aspectos que son muy importantes a considerar nuevamente visto desde la periferia del ámbito andalusí. Vamos a ver. Supongo que Marcos lo conoce y vosotros también lo conocéis, pero hay algunos aspectos importantes que han aparecido en los últimos años aquí en el norte. Y más concretamente, hago referencia muy brevemente a el hallazgo en la ciudad de Pamplona, que ahora sabemos que estuvo sometida al dominio islámico durante unos pocos decenios a lo largo del siglo VIII, y donde se ha identificado tanto una macara en la Plaza del Castillo, un cementerio islámico, como luego también en la Palacio del Condestable, pues un espacio funerario cristiano. La cosa importante es que los análisis genéticos realizados en la Plaza del Castillo han mostrado que un número relativamente importante de las personas enterradas en el ritual islámico, pues son de origen local. Son resultado de un proceso de islamización muy rápido, muy veloz, y en el cual, pues, en fin, cabe preguntarse hasta qué punto es resultado de la incidencia del Estado o de un determinado equilibrio local que se crea en un determinado momento. Mientras que, y esto es quizás más curioso, los enterramientos que han aparecido cristianos se han hallado, pues, que estas personas se entierran con algunos objetos de adorno personal, incluyendo anillos y sellos en cúfico. Es decir, recurren en la esfera local a abrazar símbolos, signos, que son propios, efectivamente, de lo que se está gestando en ese momento, la sociedad andalusí, pero que desarrolla una determinada función en la esfera local. Y lo mismo también en Aldayeta, un cementerio excavado, una necrópolis excavada en Álava, se han hallado lo mismo también un par de ejemplares de anillos que parece que podrían haber sido también escritos en cúfico. Dicho de otra forma, en términos de larga duración, igual que cuando ponía los dos gráficos comparativos, ciertamente la islamización puede ser vista seguramente como un fenómeno impulsado a partir de un determinado momento o con saltos de forma no lineal por el Estado. Pero cuando se puede indagar la esfera local, se observa cómo efectivamente, en fin, las sociedades locales reaccionan de una determinada forma y abrazan o adoptan las identidades religiosas de una manera mucho más dinámica y mucho más cambiante que lo que puede ser el planteamiento normativo. Y aunque es cierto que necesitamos muchos más análisis, yo creo que efectivamente, por lo menos cambiar de perspectiva para verlo desde esta otra punto de vista puede aportar, pues bueno, una cierta
una cierta capacidad para cuestionar lo que damos por supuesto. Bueno, más cuestiones. Yo tengo una, pero doy palco a quien las tenga. Marcos te dice que de acuerdo con ello. Muchas gracias. Y hay aquí también una pregunta, José Carlos, Sí. en la que pregunta sobre la propiedad de la tierra en la que se construye la iglesia, porque hay diferencia entre querer y poder hacer una iglesia en un lugar de simbolismo comunitario y construir una iglesia en monasterio en el lugar de las propiedades de una familia para consolidar su dominio y convertirlo en lugar central. Y luego está el problema del control episcopal. Lógicamente sí, estos son variables que yo no he podido tratar, no he podido, en fin, secuenciar, pero que no son necesariamente demasiado aprehensibles en términos materiales, en términos arqueológicos. El concepto de propiedad en la Alta Edad Media, desde luego, si lo consideramos en términos actuales de propiedad para, en fin, poseer y hacer uso sin límites de una determinada propiedad, es totalmente anacrónica. No funciona. Las propiedades en la Alta Edad Media son multilayer, multistratificadas, son complejas, articuladas, negociadas y precisamente el hecho de que de que se hayan hecho determinadas cosas o no se hayan hecho puede ser una pista para comprender en cierto modo eso que se denomina propiedad. Pero efectivamente como problema de partida, pues yo le daría la vuelta. Y el tema del control episcopal, pues también es un poco problemático, en fin, porque con frecuencia, se atribuye el control episcopal, en mi opinión, a aquellos ejemplos o aquellos casos de estudio en los cuales sustancialmente casi se llega por exclusión. Esto ha ocurrido recientemente con Dulancey, ha ocurrido en varios contextos. Es indudable que el vector episcopal es un elemento fundamental, pero nuevamente, ¿qué capacidad de acción? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se ejerce esa influencia o esa capacidad de poder? Pues, en fin, entiendo que esto tiene que ser examinado en las sociedades locales y no considerarlo como un punto de partida externo, entiendo yo. Bueno, José Carlos, no sé si quieres comentar, ya que estás. Sí, pues muchas gracias, Catarina, por el. No, nada, hay muchísimas ideas que se pueden hablar de esto, Juan Antonio, y te lo agradezco. Nada, simplemente el tema de la propiedad, yo lo digo por lo menos en las fuentes altomedievales gallegas, cuando las vemos es verdad que tenemos sobre todo las grandes aristocracias, es lo que nos ha quedado, pero hay una voluntad muy específica muchas veces de crear una iglesia, un monasterio en un terreno en el que dicen, ellos aseguran que es de su propiedad, que es el lugar central fundiario en el que se concentra buena parte de sus posesiones. Y claro, otra cosa sería indagar qué hay detrás de eso, cómo han adquirido esas propiedades, de quién eran antes, toda esta la retórica de que ese lugar, bueno, pues que lo habían la presura, o que era un lugar vacío, o que a veces que existía una eremita anterior. Bueno, hay mucha casuística, como sabes. No es el argumento que sé que has tratado, tú has tratado desde el punto de vista arqueológico. Pero bueno, lo preguntaba por eso, porque creo que complejiza aún más el panorama, el control del lugar en el que se va a crear esa iglesia. Y no es lo mismo intervenir en un espacio comunitario que crearlo en un lugar en el que aparentemente es el lugar central, ¿no? de una familia local o una familia aristocrática. Y creo que también da pistas en todo esto, pero son pistas que van más bien por la documentación escrita. Sí, pero sí. A mí me convence mucho la argumentación de Juan José Larrea, por ejemplo, cuando argumenta de una forma muy sólida como, en fin, todos estos documentos de presura, construir con mis propias manos en un lugar abandonado, etcétera, etcétera, él los denomina
literalmente como ficciones legales. Y es que efectivamente en Tobillas, porque tenemos esta dotación, es un documento de apresuras en el cual pues el señor Avito en el 822 está realizando todo este tipo de cosas, pero sucede también en Villambrosa, pero sucede también en la costa. Y yo, ¿qué te diga? Yo cuando me pongo a excavar lo que me encuentro son ocupaciones del siglo VII, ocupaciones anteriores a todo esto. En fin, ha llegado el momento, estamos ya en la fase, en la madurez, en la que hemos de hacer una lectura crítica de la textualidad a partir del registro material. A mí ya no me vale lo de justaponer, a mí ya no me vale lo de que hacer cuadrar narrativas y este tipo de cosas. No porque creo que haya una superioridad de ninguna naturaleza del registro material sobre el registro escrito, todo lo contrario. Yo sigo pensando que mientras que los textos iluminan mucho más sobre las percepciones, sobre aspectos críticos del funcionamiento social, yo creo que la arqueología nos habla más de las funciones y de las largas duraciones. Y hace falta sacar provecho y sacar, en fin, utilidad de esto que estamos intentando liderar o por lo menos promover en términos de una nueva arqueología histórica. De ahí también la colección de la que hablaba antes Caterina, en la cual la subordinación de una fuente a otra pues quede superada. Perdona que haya hecho este paréntesis. Sí, nada, muchas gracias, Juan Antonio. Sí, he disfrutado mucho con la charla realmente. ¿Más cuestiones? Yo tengo una, y Dime. bueno, y si no quiero ultrapasar a nadie, quería volver a la cuestión, ahora saliendo de las iglesias, y volver a la cuestión de las necrópolis. Y Sí. principalmente de la necrópolis de Aistra, que me parece muy pertinente desde el punto de vista, porque hasta ahora nos veríamos las necrópolis desde el punto de vista muchos si tienen una entidad más local y una identidad más abrangente, y ahí en Aistra tú tienes una situación que es una especie de mixto, porque no es la comunidad que está ahí solamente ahí enterrada, también no es de prestigio, pero y es de prestigio al mismo tiempo, es las dos cosas diferentes, es gente que no es prestigiada, pero están ahí por una relación con prestigio. Entonces la pregunta que tengo es que, ¿quién ves que está ahí siendo enterrado? ¿Es las personas que dependen de los potentes que habitaban la parte alta de Aistra o hay otra relación? No lo puedo saber y no es muy difícil especular sobre todo ello. No he entrado en el detalle, pero sí sabemos que Aistra, las hall, se convierten durante la Alta Edad Media en lugares en los que se practica una economía de redistribución, de festines rituales, de participación, en el cual se presume que están participando tanto, pues, o se están construyendo tanto relaciones horizontales como verticales. Y este puede ser una buena clave también para entender por qué efectivamente solo un segmento de una población genera una comunidad funeraria específica en el cual es mucho más importante la localidad que la inversión funeraria. El lugar y la elección más que sustancialmente la presencia de ajuares o la presencia de sarcófagos, etcétera, etcétera. Y además, tengo que decir que este es un fenómeno que en realidad está probablemente más extendido en Europa de lo que hasta ahora hemos pensado. Recientemente he estado también revisando con Giovanna Bianchi el ejemplo de Betricella en el sur de Toscana, donde cuenta con una situación muy parecida a esto. Un centro de poder, en este caso sí vinculada a los marqueses de Toscana, a la monarquía, de forma indirecta, y en el cual se encuentra también una selección, prácticamente un segmento social importante. Es decir, la dictadura, la hegemonía que hemos dado a pueblo cementerio, a la identidad entre una comunidad de vivos
y una comunidad de muertos, cuando entras en ciertos matices, se desvanece. Y las cosas son mucho más complejas y también mucho más interesantes, desde luego, en fin. Entonces, no son fáciles de resolver, pero desde luego sí que estaría muy bien intentar ver cómo densificamos o cómo establecemos estos matices, recurriendo sobre todo, como decía, a análisis científicos que pueden dar muchas pistas. Sí, yo creo que en los próximos años vamos a tener otra revolución de conocimiento, además asentes en estas tecnologías que, infelizmente, para Portugal no tenemos muchos registros conservados en grande parte del territorio, pero creo que se va a revolucionar mucho las ideas que tenemos. Bueno, si pensáramos que en los años 90 no teníamos ni idea de cómo las sociedades Sí. locales funcionaban, y ahora tenemos algunas ideas, ya es un salto que creo que vamos continuando a dar. Y hay una otra pregunta de Marcos García, que pregunta si hay más marcadores que sean sinónimo sin que necesariamente sean sinónimo de reflejo, de cristianización al margen de la erección de iglesias o formas funerarias. Si hay otros marcadores que se pueden ver. Netos no, la extensión del viñedo se considera que puede ser uno de ellos. El vino desempeña una función importante también en las prácticas sustancialmente del cristianismo, y se observa una difusión muy importante a lo largo de la Alta Edad Media en ciertos contextos. Pero, en fin, estamos trabajando en ello, como se puede decir. Y no es un marcador sencillo. No, hay que caer en teologismos, es muy fácil. No. Bueno, Muy más bien. cuestiones, comentarios que quieran hacer, porque vamos a terminar dentro de breve. Sí. Bueno, el profesor Juan Antonio va a estar con nosotros en Lisboa en final de mayo, inicios de junio, y por eso tenemos otra ocasión para oírlo. Y bueno, es eso. Si no hay cuestiones, más preguntas, Pues muchas comentarios. gracias y nada, espero que nos veamos pronto en Lisboa para seguir con esto. Muchas Bueno, gracias a todos. Gracias. hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.